es ya prácticamente tema número 10. ¿Ya? Vamos a empezar. Niños y niñas van a poner mucha atención. Ahí está. Dice tema número 10. El título que dice es el artículo. ¿Ya? Ahí punto número 1 dice, conozcamos el uso de los artículos. Ejemplos. ¿Ya? Tenemos inciso A, B, C, D. Allá va, cada uno son las figuras que nos va a ir ilustrando, ¿ya? La primera figura es una flor, ¿ya? Una flor, ¿ya? Pero prácticamente es flor, ¿ya? Flor. ¿Cuál es el artículo? Eso que está con el bolígrafo rojo, una flor. Flor, una flor. En el inciso B tenemos una pelota o balón, pero en la palabra escrita dice balón. ¿Cuál es el artículo que se agrega delante del balón? Es el, ¿ya? El. Luego en el inciso C hay un niño, pero ahí está escrito niño, pero un artículo que se agrega delante de ese nombre es un niño, ¿ya? En el inciso D, una figura, una foto que nos muestra es una niña. La palabra escrita como nombre, niña. ¿Cuál es el artículo que se agrega delante del nombre? Es el artículo la. ¿Ya? Esto quiere decir, queridos niños y niñas, los nombres o los sustantivos requieren para su existencia un artículo, pero delante. Ahí está el ejemplo. Flor, balón, niño, niña. Delante está representados por artículo. Una flor, el balón, un niño, la niña. ¿Ya? Ahora nos preguntamos, como nos indica en el punto 2, dice, entonces se puede decir, ¿qué son los artículos? Ahí está la definición. Son palabras que acompañan al nombre o sustantivo y siempre van delante de él. Esto quiere decir, los artículos van delante de un nombre o delante de un sustantivo. Sin embargo, dice, sirven para indicar los géneros en números de una oración. ¿Saben, niños, niñas? Una palabra como nombre, un sustantivo, está integrado en una oración. ¿Ya? Entonces, una oración puede tener, queridos niños y niñas, los artículos. ¿Ya? Vamos a los ejemplos que nos muestra ahí abajo. Dice, ejemplos, dice, en el inciso A, las casas. ¿Ya? Las casas. Casas son lugar de habitación, lugar de descanso, lugar donde la familia vive o habita, casas. Pero cuando decimos casas, un paréntesis, por favor, mamá de la Gabriela, por favor, la bebecita, por favor. ¿Ya? Entonces, dice casas, ¿ya? Entonces, el artículo que representa es las casas, delante de nombre, casas. Y además, estas casas se representan numéricamente en forma plural, varias.
casas. Son dos o más casas. Entonces, a eso se dice número, ¿ya? O números de nombres que existen en este caso. Entonces, se refiere a las casas. Ahora, en singular, ahí abajo dice la casa. Casas solamente se refiere a una sola unidad y el artículo es la. Pero en el primer caso aumenta, se agrega con S en las y casas con otra S. Está en plural y el de abajo está en singular. Vamos al inciso B. Dice el libro y abajo dice los libros. Los artículos están representados en singular. En el caso del libro, se refiere a una sola unidad. Y abajo, a varias unidades. Puede ser 2 libros, 3 libros, 4 en el libros. ¿Ya? Los libros. En el inciso se dice un libro. Se refiere a una sola unidad. Y el de abajo dice unos libros, varios libros, ya representado en forma plural y el de arriba es singular. En el inciso D dice una tiza, solamente una tiza, una sola unidad y abajo dice unas tizas, ¿ya? Entonces quiere decir, queridos niños y niñas, los artículos están representados en forma singular y plural, en forma unidad y varias unidades, ¿ya? Vamos al punto número 3, dice, expresando el género femenino y masculino. En el inciso A tenemos género femenino y en el inciso B, género masculino. Ahí están las fotos que nos están mostrando, ¿ya? Y dentro de la foto, ya ahí está una señora y en el otro es un amigo, un caballero, un papá. Pero ¿qué dice las palabras que nos representan debajo de cada una de las fotos? Dice mamá. Ahí está la mamá. La mamá está en el género femenino. Mamá. Y aquí está el papá. Papá representa al género masculino. Pero ahora los artículos que están delante de cada una de las palabras tiene una representación la. La. Entonces eso quiere decir el artículo está representado al género femenino la mamá. Y en el caso del papá es género masculino, el artículo está representado el papá. ¿Ya? Y esto quiere decir, no, los artículos también se manejan en los géneros masculino y femenino. Ahí están los ejemplos. La niña es un artículo, la pertenece al género femenino y en el masculino dice el niño, ¿ya? Otro dice la abuela, ¿ya? La abuela en género femenino, singular, la abuela. Pero en el otro dice los abuelos en el género masculino, pero de forma plural, varios abuelos. Ahí está el artículo los. Otro dice un niño, ¿ya? Y en el otro dice unos niños, ¿ya? Hay una contradicción acá por el género y también por el número que es singular y plural. Otro que tenemos ahí abajo dice una mujer, unos hombres, ¿ya? Mujer y hombre son palabras contrarias y los artículos también se representan de ese carácter, una y unos. Y en números también, una mujer y varias
varios hombres. Ahí abajo dice la casa. Esa casa representa al género femenino, porque la casa a termina en género femenino y el artículo es la. Y en el otro es el burro. Ese burro es un nombre de un animal de 4 patas que sirve para cargar cargas pesadas, ¿no? Termina en la vocal U, representa al género masculino. Entonces, si quiere el artículo el. ¿Ya? Así podemos mencionar una serie de nombres, ¿no? Con artículos. Aclarando, dice, si el nombre es femenino, entonces el artículo es femenino. ¿Ya? Otro, si el nombre es masculino, entonces el artículo es masculino. ¿Ya? Vamos al punto número 4. ¿Qué nos dice? Los artículos son el, la, los, las, un, una, unos, unas. Esos son los artículos que se manejan dentro de la gramática. ¿Ya? De la gramática del lenguaje, en la escritura, ¿ya? Conozcan, por favor, los artículos, el, la, los, las, un, uno, unas, unos. Estos artículos acá están representados en forma singular y plural, en forma femenino y masculino. Vamos al punto número 5. Expresados en número. Aquí singular y plural, ¿ya? Bueno, aquí está inciso A, expresado en singular, B, expresado en plural. Ahí están las figuras que nos muestran acá. En la primera figura, un burrito. Y en la segunda, 2 burros, ¿ya? Y en el primero dice, el burro, claro, está en singular, en una sola unidad, ¿ya? El burro. Y en el segundo gráfico están 2 burros, entonces dice con su artículo los burros y terminan las 2 palabras en S, plural. S, ahí está otra S en burros, ¿ya? Eso significa la plural. Otras figuras que nos presentan es la flor. En la primera y en la segunda son 3 flores. ¿Cuáles son los artículos que representan en singular? Es la flor. Y en plural, las flores. ¿Ya? Termina en S. Ahí está otra S. Vamos a sus ejemplos. El pájaro es singular. Los pájaros son plural. Aquí, la planta, las plantas, ¿no? Están expresadas en singular y plural. Otro, el conejo, los conejos, ¿sí? Otro, la paloma, las palomas. La niña, las niñas. Un libro, unos libros. Una manzana, unas manzanas. Ahí está claramente especificado cada uno de los nombres, ¿no? En singular y en plural. ¿Ya? La pregunta dice ahí abajo, vale decir, ¿no? ¿Qué es singular? Singular, ¿no? Aquí prácticamente nos recorremos un poco más allá, se refiere a una sola unidad. ¿Y cuáles son los artículos? El, la, un, una. Esos artículos representan a singular. Vamos allá abajo que dice plural. Se refiere a varias unidades. ¿Y cuáles son sus artículos? Los, las, unos, unas. Ya. Pasemos a la siguiente hoja.
Bueno, continuamos con el punto número 6, dice. Clases de artículos acá. Clases de artículos. Los artículos también se clasifican según el conocimiento del sustantivo. Los artículos se clasifican en 6.1 artículos determinantes y 6.2 dice artículos indeterminantes. Vamos primero con 6.1 artículos determinantes. Señalan referencia a un nombre, un sustantivo conocido, el, la, los y las. Estos 4 artículos están representados a nombres conocidos o sustantivos conocidos. Ahí están los ejemplos. Vamos al inciso A. Dice, la hermana de Rafael es muy pequeña. Entonces, ahí está la hermana como nombre, como sustantivo es conocido. Representa con el artículo la. Siempre el artículo va cuando es una oración en la primera parte con la letra mayúscula, en este caso el. En el inciso B, el pájaro vuela en el espacio. ¿Ya? El pájaro es conocido y por lo tanto, delante del pájaro se incluye con el artículo el. Es conocido. ¿Ya? Vamos al inciso C. Dice, las flores del jardín son hermosas. ¿Ya? Las flores también son conocidos como sujeto y sustantivo y se agrega el artículo las. Y además toda la oración está representada en plural, ¿ya? No en singular. En el inciso D, los libros están escritos en castellano, ¿ya? Los libros también son conocidos. Entonces el artículo es los. También está representado en forma plural, ¿ya? Vamos al 6.2, dice, los artículos indeterminantes señalan la referencia a un nombre, un sustantivo, algo desconocido o que no se pueden saber con precisión. Una, unos y unas, ¿no? Esto quiere decir niños y niñas. Estos 4 artículos, una, unos y unas, casi no tiene mucha uso, diremos, usual dentro del castellano, ¿no? En la redacción de las oraciones al inicio de una oración. Ya, por eso dicen, algo se maneja, algo se conoce con precisión. Pero tenemos algunos ejemplos. En el inciso A dice, un amigo viaja a la ciudad de Potosí. No tiene mucha relevancia, no tiene mucha precisión, pero se maneja en algunos casos, ¿ya? En el inciso B, unos niños juegan la pelota. Tampoco, no tiene mucha precisión, pero es un artículo. En el inciso C, una mujer compra la computadora. Tampoco, no tiene mucha precisión. En el inciso D, unas chicas cantan en la escuela, ¿no? Entonces quiere decir niños, unos, una, unas son artículos indeterminantes que en una oración, ¿no? Determina, ¿no? Sin mayor precisión, de mucha precisión, queridos niños y niñas. No tiene mucha utilidad, ya, pero pertenecen, sí, a elementos gramaticales, a elementos ortográficos, pero siempre los artículos determinantes, la, los, las, el, se utilizan en una oración para poder redactar en una oración como tal, ¿no? Hasta ahí tenemos resumen concreto de los artículos. Luego tenemos las actividades complementarias. Romano número 1 dice, busca y escribe palabras con los artículos que
que conoces. Por ejemplo, ahí está paloma. ¿Qué artículo necesita? La. Gato necesita el artículo el. Ustedes van a ir escribiendo, por favor, queridos niños, con los artículos que usted lo conoce, ¿ya? En el romano número 2 dice, escribe los artículos en los siguientes nombres o sustantivos de las oraciones. Aquí dice, lápiz es de color negro. ¿Qué artículo necesita? El artículo el, la, los, las. Tienen que leer y colocar qué tipo de artículos necesitan, por favor. ¿Ya? Luego pasemos a la siguiente hoja. Romano número 3 dice, escribe oraciones con los artículos determinantes acá. El, la, los y las. Entonces acá tienen que escribir 4 oraciones. Acá yo puedo escribir, ¿no? El ratón come queso. Ya está. Con el artículo el. Otro puedo escribir, la gallina come trigo. ¿Ya? Los pájaros cantan o los pájaros trinan por las mañanas. Ya tengo ya. Finalmente, las niñas cantan en la escuela. ¿Ya? Así, usualmente con los artículos. Vamos al Romano número 4. Dice, une con una flecha según corresponde. Acá tenemos 2 números. Uno es singular, 2 es plural. Pero en la segunda parte tenemos los nombres, pero con los artículos. Las piñas, los pájaros, unas chicas, unos libros. En la primera parte. En la segunda parte, el cóndor, la águila, el ratón, la casa, un lápiz. Tienen que marcar, por favor, cuál de estos representaciones pertenecen al singular y al plural. Tienen que trazar con una flecha, por favor. ¿Ya? Y en número 5, perdón, 4, tenemos sopa de letras, ¿ya? Tienen que pintar acá, ahí están las palabras, tienen que encontrar la palabra artículo, las, un, el, lo, la, una, unas, unos, después más abajo tenemos unas uvas, el ratón, el cuento, la rata. Está aquí en la sopa de letras, tienen que encontrar, por favor, ¿ya? Vamos con la penúltima hoja, también es práctica, por favor, ¿ya? Romano número 5 dice, lee y completa los artículos que faltan, ¿ya? Ahí está. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Tienen que leer qué artículos faltan. Por ejemplo, en el punto número 1 dice, amor. ¿Qué artículo necesita? Entonces necesita el. El amor no es vivir siempre felices y contentos. Es un cuento de hadas. Entonces aquí, él. ¿Ya? Aquí hay doble, por favor. Van a borrar un hito, por favor. Ya, eso. Solamente tienen que haber, es un cuento de, tiene que ser acá. Es el cuento de hadas. Eso hay que borrar, por favor. ¿Ya? Esto van a tachar, por favor. ¿Ya? Eso hay que tachar, ese es. ¿Ya? Entonces hay que buscar, es el cuento de hadas. ¿Ya? En el punto 2 también no hay que buscar, ¿no? Amor. Y acá hay otro, no puntos suspensivos. ¿Qué artículo necesita, no? Bueno, ustedes lo van a ver. Ya punto 2 y punto 4. En el punto número 6 de números romanos tenemos un mapa mental. Solamente también hay que llenar, ¿no? Ahí está oraciones, dice. Aquí dice, palomas vuelan en espacio. Aquí hay puntos suspensivos. Hay que aumentar. Las palomas vuelan en
el, acá, el espacio. Ya tienen que hacer una lectura correspondiente y llenar con los artículos correspondientes. Hay prácticamente ya hay muestras con puntos suspensivos. En el punto número 7 de números romano dice, busca las siguientes palabras en el diccionario. Tienen que buscar singular, plural y clasificación. Queridos niños y niñas, esa es la temática de artículos.